Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre soberanía energética europea y española. Y para charlar sobre este tema tenemos con nosotros a Alfonso Puga. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Un placer estar con vosotros otra vez. Un placer mutuo y seguro que también la audiencia lo agradece. Para los que sean nuevos en el podcast, Alfonso es un amigo del podcast, ya ha grabado bastantes episodios con nosotros. En concreto, este es el cuarto ya o quinto y siempre es sobre geopolítica de la energía y siempre es interesante porque la energía al final es un tema como la seguridad, ¿no? Cuando uno se siente seguro, que no se percibe, pero que ahí está, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la energía, o sea, que es la base al final de buena parte de las cosas que hacemos. Y bueno, Alfonso es consultor, o sea, se dedica profesionalmente a este tema desde hace ya muchísimos años y ahora en la exposición veremos que domina el tema por todos lados. Así que, como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Entonces, esta vez el tema central es hasta qué punto Europa y España son soberanas desde el punto de vista energético, porque se habla mucho de la soberanía estratégica de Europa, o sea, como aspiración, y lo solemos asociar al ámbito de la defensa, pero claro, esa soberanía se ve comprometida en el momento en que no hay soberanía energética. En este podcast tratamos de dar esa visión holística de la estrategia y por eso, ¿no? Pues encaja ahí muy bien. Bueno, pues empezamos, si te parece, con un recordatorio de temas que ya han salido en los otros episodios para aquellos que nos escuchan, y ya digo que a lo mejor son pues, recientes, ¿no? En el podcast, los episodios previos con Alfonso están disponibles dentro del índice del podcast en la página de Global Strategy en el apartado de geopolítica. Y bueno, pues hay cuestiones sobre teoría de geopolítica, pero también bastantes episodios sobre geopolítica de los recursos. Bueno, pues ahí lógicamente están los episodios de geopolítica de la energía con Alfonso Puga. En varios de esos episodios hablábamos sobre el impacto de la guerra de Ucrania sobre la seguridad energética europea. Y luego también de hecho el episodio más reciente lo abríamos al contexto global, porque también ya estaba activo el conflicto en Oriente Medio. Entonces, en este caso, si te parece, podemos empezar con un recordatorio de cuál era la situación de esa soberanía energética europea o esa aspiración en la situación o sea, previa al conflicto de la guerra de Ucrania y luego ya cómo ha venido siendo desde que estalla la guerra, o sea, desde que Rusia invade Ucrania y cuáles serían, a tu juicio, las tendencias o los puntos de cambio en caso de que haya una finalización del conflicto a corto o medio plazo. Gracias, Javier, por la introducción. Y la verdad es que para comentar estos temas y para analizar un poco esta soberanía energética, tanto de Europa como de España, pues tenemos que recurrir al pasado, ¿no? Y el por qué estamos en esta situación. Yo, desde un punto de vista egoísta, pues del sector al que me he dedicado tantos años, pues veo que gran parte de la invasión y del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y Europa es fruto de la energía y en particular el gas y como resultado de no haber gestionado bien esa soberanía energética, ¿no? Pongo como ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos era un gran comprador de petróleo en el pasado y, si recordamos, pues tenía unas reservas de petróleo muy grandes que iba acumulando, que iba comprando por lo que pudiera pasar, ¿no? Era una política que tenía pues hace 20 años, hace 15 años. A partir del 2015, con toda la revolución del el fracking, no nos gusta mucho esta palabra, pero bueno, define el tema de lo que es la producción de petróleo y gas no convencional. A partir del 2015, pues pasa a exportar y pasa a ser soberano desde un punto de vista energético, es decir, exportador en vez de importador.
y tiene recursos para ello para bastante tiempo. El caso de Europa es diferente, ¿no? Como hemos visto, Europa depende del gas sustancialmente y del gas que le proveía Rusia. Si nos vamos a antes del conflicto y por recordar algunos números que habíamos ya dado en otros podcasts, Rusia antes del conflicto suministraba alrededor de 180, más de 180 BCMs, billones de metros cúbicos de gas a Europa, tanto por tubo, de los 4 principales tubos que salen de Rusia y entran en Europa, y por gas natural licuado, de transporte por barco. Esos más de 180 BCM representaban un 34%, un tercio del gas que se consumía en Europa. Por lo tanto, podríamos decir que Europa no solo era soberana, sino que tenía una dependencia sustancial de Rusia, de un solo suministrador. Y eso, pues, lógicamente, estratégicamente es un desastre, ¿no? Pero fue una decisión que tomó Europa y en particular Alemania ya desde el 2000, principios de los 2000, ¿no? Cuando el señor Putin pues entra en a la administración o a controlar Rusia. Y desde entonces, pues casi todo ese gas o gran parte de ese gas se queda en Alemania por decisiones también estratégicas de los alemanes, porque era un gas bastante económico y muy competitivo, con lo que Alemania ha podido desarrollar una industria pesada durante estos últimos 30, 40 años. Desde ese punto de vista, esa dependencia, pues digo yo egoístamente por darme protagonismo a mí o a toda la gente del sector energético, pues es lo que conlleva a la decisión de Rusia de invadir, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, déjame que nos pongamos los del sector energético y del gas una medalla, ¿no? Eh, a ver, en la secuencia de eventos, ¿no? que suceden. En el 2005, Ucrania y Rusia ya tienen una discusión muy fuerte donde Rusia acusa a Ucrania de quedarse con gas que está fluyendo de Rusia a Ucrania y pasa por Ucrania y llega a Europa. Y en ese 2005, pues esa acusación, sobre todo de quedarse y de no pagar el gas que se queda, pues empieza a tensar la situación, ¿no? con Ucrania. Aparte del conflicto histórico o de las desavenencias históricas que puedan tener. Pero ahí en el 2005, ese conflicto que empieza en marzo, lo que hace es que en septiembre del 2005, unos meses después, ya Rusia empiece a buscar aliados y a plantearse un gasoducto alternativo. Y ese gasoducto alternativo es el Nord Stream 1. Sí. Entonces, los aliados a los que acude pues es la propia Alemania, ¿no? Para no tener esa dependencia con Ucrania. En el 2007-2008, Rusia corta el gas por primera vez a Ucrania por las mismas razones, por acusaciones de no pago, por acusaciones de quedarse gas ilícitamente y siguen las tensiones, ¿no? Ahí yo recuerdo haber estado involucrado en suministrar alternativas a ese corte de gas, sobre todo para los países de Europa Central como Austria, etcétera. A raíz de eso ya pasamos a un salto cualitativo. El Nord Stream funciona, el Nord Stream tira para adelante, el 1, y en julio de alrededor del 2011 se contempla ya tener el Nord Stream 2, ¿no? Recordar que el Nord Stream 1 pues, suministraba a Alemania directamente con 55 BCMs, es decir, un tercio de lo que Rusia ya suministraba a Europa, y el Nord Stream 2 pues, suministraría otros 55. Por lo tanto, 2 tercios de lo que Rusia suministraba a Europa podría suministrarlo independientemente de Ucrania. En el Nord Stream 2 se empieza a estructurar en esa época, a principios de la segunda década del siglo XXI, y
Y ahí involucra, sobre todo el gobierno alemán, a muchas empresas privadas, que son las que van a estar financiando el Nord Stream 2. Y un dato, pues el señor Schröder, que era un gran valedor de este tema, cuando deja el gobierno, donde entra la señora Merkel, pues inmediatamente el señor Schröder pasa a formar parte del Consejo de Administración de Gazprom, que es el sponsor de este gasoducto, del Nord Stream 1 y del 2, y pasa a ser el representante en Europa del Nord Stream 2 para acoger a nuevos clientes y a nuevos consumidores. En ese gasoducto, pues empieza el desarrollo, la construcción. Muchos hemos visto la foto de la señora Merkel, el señor Fillon de Francia, el señor Rutte, que hoy gestiona la OTAN, etcétera, etcétera, pues estando todos contentos de que iba a arrancar el Nord Stream 2. En el 21, mm, cuando ya está construido y empiezan las pruebas de suministro en primavera, verano del 21, pues ahí, debido a las presiones, sobre todo de Estados Unidos, que ya empezaron con la administración Trump, la primera administración Trump, el 18 y 19, y ya se oían muchos rumores de que Estados Unidos pues iba a hacer todo lo posible para que el Nord Stream 2 no arrancara, ¿no? Y no Rusia siguiera siendo dependiente, sobre todo de Ucrania, que Ucrania pues tiene cuatro grandes gasoductos y podría suministrar esos 160 BCM que hemos dicho que consumía Europa. ¿Qué pasa en el 21? Pues empiezan las pruebas del Nord Stream. Rusia pues inyecta gas que es de pruebas al sistema europeo. Ese gas, pues, aunque sea de pruebas, pues se cuenta con él. Los grandes consumidores de gas pues empiezan a apostar por ese gas y de repente pues ese gas desaparece, pues que empiezan los rumores de que ese gasoducto no va a ser aprobado por Alemania. Y ahí yo creo que hay una tensión, no soy un experto en política como tal, pero sí que empieza a haber una tensión de la señora Merkel con el señor Putin, porque pues la propia señora Merkel había sido, con el señor Schröder, grandes valedores de ese gasoducto. Y ahí la estrategia del señor Putin era pues dos, ¿no? Una, eh, suministrar directamente a sus consumidores principales, a Europa, directamente, sin intermediarios, y a la vez debilitar a Ucrania porque pues todo lo que fuera a fluir de nuevo y al Nord Stream 2 pues se iba a descontar de lo que fluía por Ucrania. Y esa era una jugada maestra del señor Putin. En septiembre, la señora Merkel, septiembre del 21, cuando ya empieza la crisis energética, que hay que recordar que la crisis energética de precios empieza en verano del 21, no después de la guerra, aunque tiene que ver la subida de precios, es una escalada inflacionaria y una previsión de lo que vaya a poder pasar porque el Nord Stream 2 no funcionaba. Recordemos que el Nord Stream 2 por sí solo podría ya suministrar un 30% de lo que Europa consumía de Rusia. Y eh, y eso era importante para el señor Putin, era importante para Alemania, pero bueno, por las presiones geopolíticas, pues pasa lo que pasa. Y en septiembre Merkel ya, yo en mi humilde opinión, creo que una de las razones es por no saber gestionar ya esa situación con Rusia, pues decide no presentarse y en octubre, pues las nuevas elecciones, pues le cae todo el pastel al nuevo canciller alemán. Y la señora Merkel pues desaparece un poco del mapa. Y en octubre se ratifica que el Nord Stream 2 no va a ser aprobado comercialmente. Y ahí sí que empieza una escalada de tensiones, de el gasoducto pues que se tenía que poner en marcha no se pone. En verano pues Rusia justificaba que tenía que cambiar unos compresores porque también afecta al Nord Stream 1 que no que por las sanciones que tenían industriales pues no podían conseguir y que estaban atascados en Canadá, en fin, toda una serie
va y viene que lo que hace es que el señor Putin al final, en mi visión, pues tenga un cabreo supremo porque la jugada le había salido mal y como alternativa de su jugada, doble jugada maestra frente a Europa y debilitación de Ucrania, pues decide, es cuando empiezan los movimientos eh, de maniobras militares y decide invadir. Claro, yo lo que he intentado hacer, Javier, es poner en paralelo la secuencia de eventos del sector energético donde hay estos tres, cuatro jugadores, si me permites, que es Europa, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Y en paralelo, pues pongo la secuencia de eventos más estratégicos, ¿no? Militares y políticos. Y empiezas a mirar fechas y a solaparlos y ves que hay una evolución muy paralela a los acontecimientos que hemos tenido a día de hoy, ¿no? Y por eso pues relaciono bastante un tema con el otro. Luego ya la cereza encima del pastel, ¿no? El colofón es el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre del 22, cuando ya había empezado la invasión, el conflicto, etcétera, y que mucha gente pues en ese momento lo atribuía a la propia Rusia, pero vamos, que era difícil pensar que Rusia iba a matar a la gallina de los huevos de oro, eh, previendo pues que en el futuro las cosas pudieran cambiar. Y, y bueno, se demostró al final que efectivamente pues fue los servicios ucranianos pues con apoyo de los servicios americanos y de algunos países del norte de Europa, ¿no? Y esa pues es un poco la secuencia de eventos preconflicto, ¿no? Y luego pues durante el conflicto efectivamente se han ido reduciendo pues por parte de la presión europea y sanciones los consumos o las exportaciones de gas de Rusia a Europa, eh, también porque se ha destruido mucha demanda industrial en los países europeos, por desgracia, y esa reducción pues ha ido cambiando con otras alternativas, pues sobre todo con gas natural licuado de otros orígenes, ¿no? Entre la reducción de demanda y el gas natural licuado de otros orígenes, pues se ha podido mantener y compensar, pero no de una forma constructiva o de una forma eh, prometedora o positiva, previendo pues que la industria evolucione y crezca, sino más bien al revés. Y también hay que tener en cuenta que durante el conflicto pues el gas ha seguido fluyendo. Sí que efectivamente pues, Polonia, que era pues ha sido la más dura, sí que redujo a cero el consumo de gas ruso, pero hasta bien finalizado el 24, es decir, hace poquitos meses, el gas, en un porcentaje menor, por supuesto, seguía fluyendo de Rusia, pasando por Ucrania y llegando a Europa. Eh, Porque había un contrato pues, que estaba vigente y hasta que no se terminó ese contrato desde un punto de vista contractual y legal, el gas siguió fluyendo. Es decir, que ese gas que por un lado pues está financiando eh, a Rusia desde un punto de vista armamentístico, como vamos viendo en las noticias y los políticos, pues ese gas también ha estado financiando a Ucrania, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esas cosas para ver qué es lo que puede pasar en la situación de posconflicto. Y perdona que me enrolle mucho, pero bueno, quería soltarlo todo. No, 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 vamos, muy bien o sea, y muy claro lo que has expuesto. Siempre llama la atención esta continuidad de los intercambios comerciales, en este caso más bien ese cumplimiento del contrato en un contexto de guerra. O sea, cómo es posible que dos países sigan haciendo negocios cuando están luchando en pleno campo de batalla. Y por enlazarlo también con teoría de las relaciones internacionales, coincide con una idea que transmite John Mearsheimer en un libro de 2018, que es The Great Delusion. Es una crítica, ¿no?, que hace a las teorías liberales de relaciones internacionales y en concreto a, a uno de los pilares, ¿no?, del liberalismo en política internacional, que es que
los intercambios comerciales reducen la probabilidad de guerra. Y dice, bueno, sí, pero no es una ley. Es decir, que pueden primar a veces consideraciones de carácter político, y especialmente si está en juego, o sea, o si interviene el nacionalismo, sobre consideraciones puramente racionales de ganancias económicas. Y en este caso vemos como, en efecto, pues en un contexto de guerra se pueden mantener los intercambios comerciales y por tanto, bueno, pues ese incentivo no ser tan poderoso a la hora de evitar un conflicto. Efectivamente, y yo me acuerdo de cuando estudié el máster vuestro en la Universidad de Granada, el profesor Josep Baqués, que nos daba estos temas, pues nos hablaba del realpolitik y dentro del ofensivo, defensivo, pues había este de equilibrio comercial. Y yo lo he atribuido, ese equilibrio comercial, a lo que los políticos alemanes vieron que se podía hacer para mantener un equilibrio entre Rusia y Europa. Y Alemania siendo un poco ese engranaje, ¿no? Y que se llevó muy bien, porque al final, pues oye, mi vecino tiene una cosa que yo necesito y lo lógico es que haya un equilibrio y eso pues hace posponer o llevar más allá eh, las posibles tensiones que puedan haber entre políticos, entre países, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los temas que más sorprende, pero efectivamente se puede justificar o se puede aclarar pues con las teorías del realismo político. Sí, o sea que al final las consideraciones económicas no son un freno definitivo para que haya un conflicto armado, y al mismo tiempo esa paradoja de que en un contexto tanto de conflicto armado abierto como de conflicto en la zona gris, donde está ahora mismo la diada de conflicto entre Rusia y la Unión Europea, es compatible con que se mantengan, aunque sea a un ritmo más bajo, los intercambios comerciales. Porque esto es extrapolable también a otros escenarios. Uno que a veces se menciona también es la relación o la diada de conflicto entre China y Estados Unidos pensando en el futuro, ¿no? O sea, al mismo tiempo la interdependencia económica, pero cómo esa interdependencia económica no es una garantía de que en un contexto de crisis puedan escalar a un conflicto armado abierto. O sea, que me parece interesante lo que planteas ahí, ¿no? O sea, tenemos la visión del presente con este magnífico resumen que has hecho de la historia hasta la actualidad. Ahora mismo, sin tener certeza de cómo va a evolucionar las conversaciones que están manteniendo Estados Unidos con Rusia, como la situación en el campo de batalla, pero parece, ¿no?, que en 2025 hay mayores probabilidades de cierto alto el fuego. Hay que decir que esto lo estamos grabando en el mes de marzo y que va a salir, como suelen salir los podcasts, un poco más adelante, ¿no? Pero da la impresión de que, bueno, que este año hay mayores probabilidades de que haya un alto el fuego. Entonces, ¿cuáles serían tus intuiciones de cara al futuro? O sea, ¿cuál puede ser la evolución del flujo de gas ruso a Europa? Sí, la verdad es que con el tema que estamos tratando de esa soberanía, hay un tema importantísimo. O sea, el gas es necesario para Europa sí o sí, para su desarrollo y su progreso, ¿no? Y Europa no tiene gas. El único gas que podemos considerar en gran cantidad está en Noruega y está en Holanda, en el yacimiento de Groningen, y esos yacimientos y esos suministros pues van cada vez a menos porque esos yacimientos pues van reduciéndose. Efectivamente, yo desde el punto de vista del tema que nos toca veo dos escenarios, ¿no? Un escenario de pacificación con una restauración del flujo de gas de Rusia y otro escenario donde no hay flujo de gas de Rusia, ¿no? Si hay, yo creo que ahí va a ser una negociación importante de la administración Trump. Por un lado, uno de los objetivos principales de la administración Trump es, como dijo el señor Trump, perfora, baby, perfora, ¿no? Drill, baby, drill, que es, oye, produce tanto petróleo y gas como puedas, que no solo lo vamos a consumir nosotros, sino que lo vamos a exportar. Y ahí entra pues nuestra soberanía y nuestra
nuestro poder comercial internacional. Claro, si Estados Unidos, su objetivo es suministrar y vender y exportar petróleo y gas, va un poco en contradicción con el que haya un equilibrio dentro de los acuerdos de paz y que siga fluyendo gas ruso, ¿no? El objetivo de uno, si lo piensa fríamente, diría, no, pues lógicamente no dejará que pase gas ruso para poder poner el gas de Estados Unidos en Europa, que es uno de los grandes consumidores de gas en el mundo. Entonces, si eso pasara, que yo no creo que pase, eso es lo que uno puede pensar de entrada. Yo creo que la administración Trump lo que busca es que haya un equilibrio. Tú no puedes tensionar un mercado, porque al final esa soberanía europea pasaría de manos del señor Putin a manos del señor Trump. Y no creo tampoco que Europa esté por la labor en ese aspecto a día de hoy. Si me lo dices hace 3 meses, quizás te diría que sí, pero a día de hoy, con todas las relaciones que vemos últimamente, que cada hora cambian, ¿no? Cada 24 horas tenemos cosas nuevas, pues tampoco veo que Europa salga del abrigo de Rusia y se eche en brazos de Estados Unidos en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que veo un equilibrio con la restauración de flujo de gas de Rusia. Un equilibrio donde entrarían los dos jugadores, tanto Estados Unidos suministrando GNL y el gas ruso fluyendo hacia Europa. No en las mismas cantidades que hemos mencionado antes, de esos 180 BCM. Recordemos que Europa pues, consume o consumía, porque se ha destruido bastante mercado, más de 500 BCM, sino que por Rusia seguramente suministraría menos. Además, tenemos los gasoductos del Nord Stream, uno está gravemente dañado, el otro está así, por lo tanto, estos no, a corto plazo no los podríamos poner en marcha. Entonces tendría que seguir fluyendo pues, de los otros tres que quedan, ¿no? Del que pasa por Bielorrusia y entra en Alemania y Polonia, o el de Ucrania, o el que entra vía Turquía, ¿no? Que ese es uno de las piezas claves. Yo creo que Turquía también se está posicionando ahí con actuaciones geopolíticas para ser un protagonista dentro del tablero actual, ¿no? El hecho de ese equilibrio también lo que haría es que no todo el gas, analizándolo, ¿no? Poniéndonos la gorra de analista geopolítico, no todo el gas ruso iría como alternativa a China. Por lo que, claro, si ese gas ruso, que es competitivo, no lo quieres en Europa, lo sustituyes con un gas que es potencialmente más caro que el ruso y el barato se va a China, pues estás mermando la competitividad de la industria europea, fomentando la competitividad de la industria china. Y como bien sabemos, y porque lo ha dicho públicamente, la administración Trump, su principal objetivo o adversario es China, no es Rusia, no es Europa, ¿no? Y eso, pues, claro, si se fuera para allá, ese escenario de no restauración del flujo de gas, pues nos llevaría a que estaríamos reforzando o potenciando pues más la industria china. Y ese gas, pues hoy no solo es industria, tejido industrial comercial, sino también pues todo lo que tiene que ver con armamento, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los centros de datos, que ahora es una gran tendencia en el sector energético, porque requieren eh, todo lo que es inteligencia artificial y gestión de datos, pues un gran consumo de energía que no puede sacarse de la red, porque se necesita 24 horas todos los días del año. Y eso requiere pues, nuevos desarrollos energéticos que seguramente pues, fomenten la nuclear de tamaño pequeño o el consumo de gas. Entonces, eso es un punto, ¿no? De buscar ese equilibrio para una competitividad, pues, de tu aliado normal. Otro también que veo razón de restauración del flujo de gas como interés a Europa,
pues es el de poder seguir desarrollando la agenda de transición energética, que es importante. eh, Podemos estar de acuerdo o no con tal como está definida por parte de la Comisión Europea, pero la transición energética es importante. Y si no restablecemos ese flujo de gas, Europa no va a tener más remedio que bien eh, empezar ya a pensar en nuevas centrales nucleares o en restablecer centrales de fuel y de carbón, cosa que en esta agenda actual pues no se contempla. Es más, se está contemplando la, el desmantelamiento de las centrales nucleares. No todos los países europeos están de acuerdo, hay que también mencionarlo, pero no veo una salida fácil a un no restablecimiento del flujo de gas ruso, porque va en contra y en detrimento de esa agenda energética, porque recordemos que con las renovables no vamos a poder cubrir esa falta de, de energía en origen, ¿no? Que es el gas o son los combustibles que necesitamos para producir electricidad. De modo que el escenario más, o sea, el escenario plausible ahora mismo es que se mantenga el flujo de gas, incluso que se incremente, ¿no? O sea, esa restauración indica un aumento. O sea, hay que decir, y esto lo explicabas muy bien en episodios previos, que pese a la reducción vía gasoducto, luego en gas natural licuado, por ejemplo, los países del sur de Europa han incrementado estos años el consumo de gas ruso, ¿no? Destacando además ahí especialmente España. O sea, que este escenario, en principio, es que es el. Más que hablar de probabilidades, que eso siempre es peligroso en perspectiva, por nuestra dificultad a la hora de estimar el futuro, pero desde el punto de vista de plausibilidad, cuál es, se explica mejor, ¿no? Este parece vamos, el plausible. El otro es muy difícil darle plausibilidad de que Europa se vaya a suicidar económicamente, ¿no? Cortando con el suministro de gas ruso muy sustancialmente. Efectivamente, ahí las has dado, ¿no? Para puntualizar un poco en lo que has comentado, efectivamente, en los últimos años, pues países como Francia, España, Grecia han estado incrementando el porcentaje, los suministros de gas natural licuado procedente de Rusia, ¿no? Rusia, pues, hoy ha reducido el gas por tubo, pero ha incrementado la producción de gas natural licuado. Y el sur de Europa, porque tiene capacidad para recibir ese gas natural licuado, pues lo ha estado recibiendo. Y es un tema de precios. Y el gas natural, pues la Comisión Europea no lo ha sancionado. Europa no lo ha sancionado, el gas natural licuado como tal, y Estados Unidos tampoco lo ha sancionado. Sí que han sancionado proyectos en particular, pero el combustible o la commodity como tal no ha estado sancionada y ha estado fluyendo en los últimos meses y últimos años. Y bueno, como anécdota, España ha incrementado y España a día de hoy, pues en porcentaje, estamos hablando que España importa un 30% de la necesidad de gas, la está recibiendo de gas, o sea, de un 30% del gas licuado que importa España, que es un 60% del consumo de gas, un 40% viene por tubo de Argelia, que es un tema que podemos comentar un poco más tarde, eh, y el 60% viene por forma de gas natural licuado. De ese 60%, el 30% ha sido ruso. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma natural de flujos de energía o de suministro, de esa seguridad de suministro que no tiene otra alternativa. Pero eso, Javier, a lo que mencionabas, no es una solución a largo plazo, porque bien, tú puedes tener gas natural licuado, en este caso no de Rusia, sino de Estados Unidos, otros orígenes, y meterlo vía gas natural licuado a Europa. El sur de Europa sí que está bien desarrollado para recibir ese gas y procesarlo, pero el norte de Europa no está tan desarrollado. Alemania, hasta el día que empezó la invasión, no tenía ninguna planta de regasificación de gas natural licuado. Y en estos 3 años ha montado tres. Entonces,
porque ha visto la necesidad y lo importante que es diversificar el suministro para asegurar esa soberanía que hablábamos o asegurar la seguridad de suministro, ¿no? Cosa que España, pues bueno, no tiene tanto tubo que le viene del norte, pero sí tiene mucha capacidad de regasificación y por eso lo podía recibir al igual pues que Grecia o Italia o Francia. Entonces, sí que se ha cambiado el paradigma, pero a largo plazo no es sostenible, porque las conexiones entre estos países del sur con el norte no son buenas, no se han desarrollado en los últimos años y no es posible reemplazar la capacidad de suministro vía norte por gasoducto con el GNL vía sur, porque no hay esa capacidad de gasoducto de interconexiones entre España, Francia, Francia, Alemania o Italia, el resto de Europa o Grecia, en dirección la zona de los países del este o de los Balcanes, ¿no? Que también necesitan mucho gas. Entonces, con todos estos temas o estos puntos que hemos estado comentando, yo veo que va a haber un equilibrio, que se va a restablecer el flujo de gas vía Rusia. La cuestión es cuándo y cómo se hace, un poco también quitando las sanciones que ha impuesto Europa a Rusia y que ha impuesto Estados Unidos a Rusia, ¿no? Yo creo, vamos, supongo, no lo sé, pero el señor Putin, una de las condiciones que pondrá para que haya paz, pues será que esas sanciones se quiten. No sé si de forma inmediata o de forma paulatina, pero sí que todo pues tiene más sentido que se vaya equilibrando y que esas sanciones desaparezcan y que el gas fluya por el gasoducto de Rusia al resto de Europa, complementado, no creo que sean las mismas cantidades, será menos, pero complementado pues con un incremento del suministro de gas natural licuado procedente de Estados Unidos. Pues mira, la verdad es que es un panorama interesantísimo desde el punto de vista académico. O sea, quiero evitar la crítica facilona, cínica, ¿no? De decir, bueno, por una estamos haciendo una cosa, pero por otro lado la contraria, porque eso, o sea, creo que sería un análisis muy simplón, ¿no? Y lo que estás contando, o sea, muestra la complejidad de la política internacional, luego también esa idea, ¿no? De que la política es el arte de lo posible, porque tenemos una paradoja. O sea, en los próximos años, y especialmente a raíz de este, no sé hasta qué punto ya definitivo, ¿no? Pero sí deterioro del vínculo transatlántico, Europa tiene que hacerse cargo de su propia defensa y disuasión, ya pensando en Rusia, ¿no? O sea, viendo a Rusia como una amenaza militar. Y claro, esto lo hemos visto en otros episodios. Aquí hay una incógnita que es quién va a ser más rápido en reconstituir, por un lado, su ejército, caso de Rusia, o en desarrollar capacidades militares críticas que ahora mismo no tiene porque dependía de los americanos, que es el caso de Europa. Entonces, vamos a encontrar unos años de fortalecimiento de capacidades militares por ambos lados, Rusia y Europa, y paradójicamente Europa, que se va a embarcar en este mayor esfuerzo en defensa para garantizar su propia defensa y disuasión frente a Rusia, al mismo tiempo no va a tener, por lo que estás comentando, ¿no? Más remedio que restablecer el suministro y por tanto, el proporcionar fondos a Rusia que Rusia va a emplear para también reconstituir sus fuerzas armadas. Esto me recuerda a un autor que se llama Dale Copeland, que es un autor realista, habla de transiciones de poder, pero él habla de tres tipos de poder, ¿no? Poder potencial, poder económico, poder militar. O sea, Rusia tiene un claro poder potencial con esa riqueza, ¿no? Que le ha dado una naturaleza de recursos energéticos, que a su vez convierte en poder económico y que a su vez convierte en poder militar. Y Europa, de manera casi inevitable, ¿no? Porque la política es el arte de lo posible, o sea, salvo que quiera una catástrofe económica, va a tener que contribuir a convertir ese poder potencial en poder económico y a su vez en poder militar, que es una amenaza para Europa. O sea, es la paradoja, ¿no? Que a veces se da en la política internacional. Sí, efectivamente, y esos equilibrios comerciales, pues que ayuden a mantener, aunque sea un poco tensionado, mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Pero es verdad, o sea, lo hemos visto.
hay una serie que circula por alguna de las plataformas que habla de cómo Rusia, el señor Putin, pues fue poco a poco acaparando todo el poder de las empresas energéticas, de Rosneft, de Yukos, de Gazprom, etcétera, etcétera. Yo supongo, pues con una visión a futuro, de forma tranquila y pausada, pero una visión de lo que podía pasar y de buscar esa eh, sumisión de Europa a su producto o a sus recursos, ¿no? Y bueno, fue haciéndolo. Estados Unidos, en su caso, pues también ha estado, pues en las últimas 2 décadas, desarrollando de una forma muy acelerada toda la tecnología de no convencional, de producción de petróleo y gas no convencional, el famoso fracking, para poder ser soberano. El problema de Europa, aparte de ser muchos estados bueno, no tener una línea común muchas veces, el problema es que no tienen los recursos que tienen los otros dos jugadores y para ser soberana, la única solución que podría tener es una combinación de producción eléctrica, de renovables y de lo poco que puede tener de hidrocarburos, pero la solución es la nuclear. O sea, con la nuclear sí que podría tener más independencia. Hay que decir que los grandes tres desarrolladores de tecnología nuclear es Rusia, Estados Unidos y Francia, siendo Francia pues uno de los principales abanderados, y que bueno, Europa pues tendría también que hacer un ejercicio de asegurar el suministro del combustible que está en zonas pues aliadas, ¿no? Muchas veces, pero en zonas que no están en Europa, aunque sí que hay grandes yacimientos, en particular en España, de uranio que podrían funcionar, ¿no? Pero bueno, hay otros en centro de África o en Kazajstán o en Canadá, que son los otros grandes, Rusia mismo, los otros grandes productores de uranio. Pero bueno, podría ser una solución que ya se intentó en los años 80, pero que, sorpresa, sorpresa, pues Alemania abanderó la famosa frase y las pegatinas estas que veíamos en los 80 de nuclear no gracias, y eso pues era porque también había un interés por parte de Rusia de fomentar eso para que Alemania no fuera una potencia nuclear desde el punto de vista energético, ¿sí? Y fuera dependiente para el gas. Por si Alemania hubiera tomado la decisión que tomó Francia, seguramente hoy en día no tendríamos la situación que tenemos ahora. Eso me atrevo a decirlo. Si Alemania hubiera desarrollado más centrales nucleares y hubiera sido menos dependiente del gas, eh, pues otro gallo cantaría, ¿no? A día de hoy. Seguramente no tendríamos esta situación. Y esto lleva al caso de España, donde está también encima de la mesa la cuestión nuclear. Y si te parece, ya entramos ya de lleno, ¿no? Al caso de nuestro país. O sea, ¿cuál es el panorama dentro de esta soberanía energética europea? ¿Cuál es la situación de la soberanía española? Porque en episodios previos nos hablaste también de la cuestión de las renovables, que España ha invertido mucho ahí. Está la cuestión del hidrógeno, que no sé cuál es la situación ahora mismo y qué futuro tiene. Está la moratoria nuclear, la relación a su vez con Argelia. O sea, hay bastantes cosas. ¿Cuál sería tu diagnóstico al respecto? Pues bien, España es uno de los países a mí que más me gusta desde el punto de vista energético porque tiene un mix, ¿no? Una mezcla de producción eléctrica muy variada. Y efectivamente, pues las renovables tienen una gran implementación, aunque está sobredimensionado. O sea, lo que se usa de renovables es muchísimo menos de lo que se podría usar por la potencia instalada, ¿no? O sea, estamos en utilizaciones pues en solar el año pasado de un 17% respecto a lo que se podría producir, y en eólica pues un 22%. La principal razón esta es pues se sobredimensionó en un momento dado por políticas de más medioambientales de ciertos gobiernos, y se instaló pues porque se subvencionaban esas instalaciones. Está sobredimensionado
que es una cosa buena porque pues siempre se puede echar mano de las renovables cuando tenemos sol y cuando hace viento, pero cuando no lo hace, pues no funciona. Hay un aspecto que sí que quería comentar, porque muchas veces decimos, sí, las renovables, la eólica, la solar, lo que se ha comentado, pero fíjate, el año pasado, o sea, en el mix, España ha consumido menos energía que el año pasado, o sea, hablo del 24, consumió menos que el 23. Pero sí que consumió menos gas en el 24 porque se pudo producir energía de forma renovable mucho más que el 23, ¿no? Y ese incremento no vino por tener más viento o más sol, que son más o menos cada año es lo mismo, sino que vino porque incrementamos prácticamente el doble la producción hidráulica. Sí, el año 24, pues hoy llovió, teníamos agua y pasamos pues de una generación de 25 teras por hora del 23 a 40 teras por hora del 24, ¿no? Entonces, eso hizo que pues pudiéramos consumir menos gas, menos combustibles fósiles y por lo tanto tener un mix pues mejor, a pesar de que sí que se hemos reducido el consumo eléctrico en los últimos años de forma sustancial en España, por destrucción del tejido industrial, pues porque hemos tenido menos consumos domésticos, también por un tema climático, pues que no ha hecho tanto frío, eh, por una serie de cosas. Cuando, pues, oye, la nuclear, la generación por gas se redujo, pero la nuclear se mantuvo más o menos, etcétera, etcétera. Esa es la principal razón. Desde el punto de vista de soberanía, pues España tenemos un problema respecto a Europa, que es la falta de interconectividad con el resto de Europa, ¿no? Siempre digo, y creo que lo he dicho ya en un podcast, por una razón geopolítica, geográfica y política, ¿no? Política porque ciertos países colindantes no han querido que nos desarrollemos e integremos plenamente en Europa, y geográfica, pues porque los Pirineos, pues no es fácil instalar gasoductos y tendidos eléctricos a través de los Pirineos, ¿no? Y es costoso. Entonces España ha tenido que buscarse las castañas. Un tema es la regasificación. España es una potencia, sin duda, dentro de Europa y del mundo en regasificación, es decir, en importación de gas natural licuado. Y la otra, pues, nuclear. España está dentro del top 10 de generación nuclear del mundo. Entonces, es importante también decirlo. ¿Qué pasará a la larga? Pues bueno, tenemos esa sobredimensión de renovables, que siempre estará ahí y bien, pero la renovable no funciona por la noche y no funciona todo el día. Em, Tenemos una nuclear que parece que van a desmantelar, que es un gran error. Creo que ahí se tendría que, para buscar esa soberanía energética, intentar mantener las centrales que tenemos e incluso incrementarlas de forma estratégica, quizás con las de pequeña escala, en diferentes localizaciones de la península, y de esa forma pues intentar cubrir esa base de demanda constante pues, con un poco más de nuclear en vez de tener que confiar en la generación vía gas. Eh, Al final, pues España va a ser o sea, es muy difícil que pueda ser soberana por mucha instalación de renovables que pongamos, ¿no? Al final, pues tenemos esa dependencia. Y por el tema de gas, pues oye, reducirlo está bien porque contaminamos más, pero también hemos tenido, y con esto, pues intento aclarar un tema, hemos tenido una dependencia de Argelia importante, ¿no? A día de hoy, como hemos dicho, el gas por tubo, tenemos dos grandes gasoductos que están funcionando ahora, uno no tan grande que viene por Francia, de gas noruego, y otro de gas argelino que entra directamente desde Orán a Almería. Y luego hay otro gasoducto que no está en uso, que era el famoso Gasmet, que va de Argelia, pasa por todo Marruecos y entraba en Tarifa, en España, ¿no? Ahí hay un símil muy parecido a lo que está pasando con Rusia y Ucrania y Europa, de ese gasoducto famoso. Pues ese gasoducto venció el contrato
hace relativamente poco y Argelia no ha querido renovarlo porque, bueno, las partes, ¿no? Al final todas las partes tienen algo que decir, pero principalmente porque ese gasoducto histórico que pasaba por Marruecos, pues por unos acuerdos diplomáticos y geopolíticos entre España y Marruecos para poder dejar algo de dinero en Marruecos y tener ese equilibrio con la frontera marroquí, España-Marroquí, pues se dio el beneplácito de poder cruzar Marruecos y pagar una especie de peaje, ¿no?, a Marruecos por ese gas que pasaba por su territorio, cuando se podría haber hecho directamente como se hizo con el gasoducto que va directamente de Argelia a Almería. Eh, Al final, pues Argelia, que está en tensión constante, si no en guerra con Marruecos, pues dijo, yo ya no voy a suministrar o voy a dejar que Marruecos tenga una ventaja competitiva de que ese gas pase por su territorio, voy a dejar de suministrar ese gasoducto y suministro a España de forma directa. Ese gasoducto quedó vacío, de alguna forma Marruecos necesita gas y el gas que Marruecos no recibiría de Argelia, pues de vez en cuando pues ese gasoducto está revertido y fluye de forma inversa. Entonces tenemos gas de España, de GNL, gas natural licuado, que se descarga en España, que lo compra Marruecos, lo fluye de forma vía peaje por ese gasoducto y le entra a Marruecos. Cuando Argelia se entera que esto pasa y que España facilita esa entrada de gas a Marruecos vía GNL, pues es cuando en verano de hace un par de años, si no recuerdo mal, se rompen las relaciones comerciales con Argelia. Entonces tenemos una situación muy, muy parecida, ¿no?, de Argelia, Marruecos, España, comparado pues con Rusia, eh, Ucrania y Europa, de que el gas pues no deja de ser una arma diplomática muy importante para el equilibrio geopolítico. No sé en qué medida es también complementario, ¿no? Porque, o sea, ese deterioro de las relaciones entre España y Argelia también está relacionado con el cambio de postura del gobierno respecto al plan de Efectivamente. autonomía de Marruecos para el Sáhara, ¿no? Pero esta, de nuevo, es una variable que entiendo que influye en ese cálculo por parte de Argelia. Igual que, como comentabas antes, esa cronología paralela, ¿no?, entre cuestiones energéticas y luego también las relaciones Rusia-Ucrania, no es la única variable, pero es una variable que claramente hay que tener presente porque vemos ahí cierta correlación y además es lógico pensar que existe además causalidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No quería acaparar todo el protagonismo de ese conflicto, pero no, desde el punto de vista energético, pero efectivamente. Pero es lo que tú dices, si solapas las dos cronologías, es interesantísimo ver cómo una puede ser al final la espoleta, ¿no?, de o la razón de tomar esa decisión en ese momento, ¿no? Muchas veces te preguntas el por qué justo ahora, cuando esa tensión pues lleva ya tiempo. Pero efectivamente, o sea, no es la razón, pero sí complementa muy mucho o es la gota que puede colmar el vaso de unas relaciones ya deterioradas anteriormente. Sí, es un motivo más para utilizar la herramienta del Pestel, o sea, tan conocida, tan básica, pero al final tan válida. Es decir, que el observar un problema desde distintas perspectivas, o sea, pues sí, la política, que esa siempre va a salir, pero la económica, en este caso sería la energética. O sea, siempre cuando doy clase de técnicas de análisis, digo que el Pestel, o sea, es como es conocida, ¿no? Pero que luego hay que adaptar el Pestel al objeto de estudio. En este caso, la energía en sí misma, más allá de lo económico, sería una dimensión a tener presente en este tipo de conflictos. ¿Y cuál es la situación del hidrógeno? Porque esto parecía que era una gran promesa, sigue siéndolo como alternativa energética. Pues el hidrógeno, pues sí, hubo mucha esperanza y yo creo que aún la hay, pero desde un punto de vista comercial no funciona aún. El coste por kilo de hidrógeno es muy alto comparado con lo que se esperaba y de lo que tiene que ser para ser competitivo, tanto para pilas de combustible como el hidrógeno como tal, como combustible.
El tema es que era prometedor para España, pues porque estamos bendecidos por tener mucho sol y renovables, y tenemos una potencia instalada, como dije antes, de renovables muy alta, y al final el hidrógeno no deja de ser una batería, porque cuando tú puedes producir con renovables, pero no hay demanda en el sistema, eh, pues al final puedes seguir produciendo esa renovable y almacenarla con los equipos de producción de hidrógeno en forma de hidrógeno. Al final, el hidrógeno es un vector energético que tú puedes almacenar y que tiene muchísimo sentido eh, para almacenar esa energía que no se consume excedente que producen las renovables. Ahora bien, el coste a día de hoy pues, es altísimo. ¿Cuándo podremos ver hidrógeno viable de forma comercial? Yo creo que quedan aún unos cuantos años. Todo el esfuerzo que hizo Europa para poder potenciarlo vía subvenciones, pues ha quedado ahí. No creo en saco roto, pues porque se va a poder seguir desarrollando e investigando, pero aún nos queda bastante camino para que eso pues sea una práctica actual y comercial. Lo mismo pasa con las renovables. Tanto las renovables tenemos una sobredimensión en España, difícilmente se van a desarrollar muchos más proyectos por también porque al final el sol sale para todos y el viento sopla para todos, y en el momento que tú quieres captar esa producción eléctrica vía renovable, pues por un exceso de oferta los precios caen y no pueden, esos precios bajos pues no pagan el retorno esperado a los grandes inversores de los proyectos de renovables. Podría pasar un tema muy parecido con el hidrógeno, que está muy ligado a la renovable, y yo creo que ahora pues se ha puesto un poco el freno a nivel Europa para el desarrollo de proyectos de hidrógeno, y sobre todo se han frenado las subvenciones que al final pues no iban a dar el resultado que se podría haber esperado hace un par de años. Entonces, ya para terminar, la pregunta sería, bueno, hemos hablado de soberanía energética en Europa y en España. Han salido pues, algunos protagonistas fundamentales, más allá de los concernidos, ¿no? Unión Europea y España. Aparte de Estados Unidos y Rusia, ¿hay algún otro protagonista? Porque estoy pensando, por ejemplo, en la situación en Oriente Medio y todo lo que se produce allí, hasta qué medida también eso puede afectarnos. Sí, efectivamente. O sea, antes mencionaba a Turquía. Turquía yo creo que tiene un rol muy importante en este aspecto, porque el gasoducto que va a quedar eh, no bloqueado, por decirlo de alguna manera, proveniente de Rusia que puede entrar en Europa, es el Turk Stream, que es un gasoducto que suministra de Rusia a Turquía y que podría suministrar gran parte del sur de Europa, porque luego entra, pues cruza el Bósforo y pasa a la zona del este de Europa, o bueno, comunica Grecia, Italia, y con otro gasoducto se comunican los países de los Balcanes. Entonces, ahí Turquía tiene un juego muy interesante, que es que ese gasoducto que viene de Rusia luego conecta con uno que viene de Azerbaiyán, viene de Irán. Eh, Turquía ha estado consumiendo gas de Azerbaiyán, gas de Irán, y gas de Irán y de Azerbaiyán ha entrado en Europa también, por mucho que estuviera sancionado el gas de Irán, ¿no? Entonces, ahí puedes hacer una mezcla de gases, que al final, pues oye, la molécula va a ser muy difícil, a no ser que las pinten de color, poder identificar de dónde viene cada molécula. Y ahí pues Turquía tiene un juego muy importante en ese aspecto, de arbitrar un poco el poder dar una continuidad de seguridad de suministro de gas a Europa. Eso por un lado. Por otro, también el desarrollo de los países de los Balcanes, el gasoducto que viene que conecta este que he comentado, el Turk Stream, del que pasa por Turquía y sube hacia pues, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, la propia Ucrania. Ese gasoducto es muy fácil que se colapse o que se congestione porque no pueda dar suficiente suministro a estos países.
Y, y otra cosa que se ha estado discutiendo mucho es el desarrollo de plantas de regasificación para recibir gas natural licuado en el Mar Negro. Y ahí el que tiene también la jugada es Turquía. Hasta ahora no ha sucedido porque Turquía era un, dijéramos, aliado desde este punto de vista de Rusia, y Rusia no le interesaba que entrara gas natural licuado por el Bósforo, pero bueno, puede cambiar la situación si Turquía pues ve alternativas, aunque siempre va a ser bastante dependiente del gas que viene de Rusia. Turquía, por otro lado, también ha incrementado su potencial de plantas de regasificación y busca eh, contratos a largo plazo alternativos al gas por tubo, de contratos de gas natural licuado. Eh, y ha multiplicado bastante la capacidad de poder recibir ese gas natural licuado en los últimos años, incluso meses. Esa Turquía yo creo es un gran jugador a tener en cuenta y a observar en lo que vaya a hacer a medio plazo. Y yo creo que también, pues siendo OTAN, pues quiere posicionarse como un valedor de las negociaciones o de las jugadas de paz. Estados Unidos, Europa, Rusia, ¿no? Y luego está China. China, sobre todo, pues ya habíamos comentado con los conflictos de Oriente Medio, China, uno de sus principales objetivos es la ruta de la seda, ¿no? El One Belt, One Road, que lo que le interesa es tener canales abiertos para poder... Su principal mercado, el marketplace de China es Europa, es el principal consumidor de productos chinos. Por lo tanto, tiene que tener esas rutas de la seda de antes abiertas y por eso pues va tomando posiciones a lo largo de, de las comunicaciones o de las rutas de transporte por tierra y sobre todo marítimas, ¿no? Va cogiendo puertos a lo largo del Mediterráneo y pues tiene un interés muy fuerte que el Mar Rojo pues esté en paz, ¿no? Y que no haya tensiones ahí. Entonces, China también es un jugador, yo creo que también por su interés, pues si miras la ruta de la seda antigua, pues pasaba por ahí, por Siria. Entonces, que haya paz y equilibrio en toda esa zona de Oriente Medio, Siria, Irak, etcétera, pues es uno de los grandes intereses de China para poder tener abierto ese canal de comunicación comercial con su principal consumidor, que es Europa. Genial. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva energética de todos los temas que trabajamos, que a veces estamos muy volcados en la dimensión militar o política y demás, pero es que esta es fundamental para al final encajar todas las piezas. Así que como siempre, pues eso, muchísimas gracias por tu tiempo y por ser tan generoso, ¿no? A atender, ¿no? Las llamadas que de vez en cuando te hago a que contribuyas y nos actualices sobre este tema. Muchas gracias, Javier, a ti y a todo el equipo. Y como bien sabes, para mí es un placer poder comentar y discutir y atenderos y tirar para adelante. Y felicidades por vuestro trabajo con Global Strategy, con los podcasts y con todo lo que hacéis, que es interesantísimo e importantísimo.